recordando, añorando, reviviendo aquellos momentos inolvidables. Es una forma de rendir homenaje a aquellos que ya no están entre nosotros. Desde el Alma es un programa para contar vivencias y anécdotas con aquellos seres que ya han partido, buscando homenajear su memoria y nuestro eterno amor hacia ellos. Por Filadelfia Televisión. Hoy los estaré acompañando en el programa Desde el Alma, haciendo un homenaje a mi hermano mayor, Gerardo de Jesús Giraldo. Los invito a que me acompañen en esta maravillosa y triste historia. Bueno, mi hermano Gerardo era el mayor de 10 hijos, una persona muy alegre, muy amable. Para nosotros era un hermano único, tenía mucha ternura, él era el hermano que acompañaba, que aconsejaba. Él decidió, después de graduarse, irse para la policía. Pasaron 2 años y medio, nos visitaba poco, pues su labor era un poco extenuante y mantenía ocupado. Nosotros disfrutábamos esos días en que venía a Filadelfia a compartir. Mi hermano era muy dedicado a mis papás. Para él lo primordial era la familia. Y creo que desde allí aprendí a compartir y amar mi familia, que es una familia numerosa. Nuestra niñez fue una niñez bonita, una niñez donde no teníamos pues lo último en juguetes, pero como éramos muchos hermanos, compartíamos jugando Jamie, escondite, contando historias, haciendo la recochita en mi casa. De él que recuerdo que era un hermano que no le gustaba pelear. Él odiaba mucho las peleas entre hermanos y era como esa persona que siempre limitaba. Nos limitaban los juegos cuando había brusquedad. Igual pues era muy niña, tenía 10 añitos cuando compartía tanto con él y no recuerdo mucho, pero entre esos recuerdos que se me vienen como a distancia, fue una niñez bonita, una niñez donde nos faltaban cosas materiales, pero no nos faltaba el amor y la unión familiar. Las navidades en mi casa, desde que recuerdo, son unas navidades muy acompañadas. Nos gusta decorar, nos gusta hacer el árbol, el pesebre. En mi niñez nos reuníamos todos alrededor del pesebre a hacer las diferentes novenas, a cantar los villancicos. Cuando él podía estar nos sentíamos muy completos. Él era como ese complemento de pasividad, de amor, de comprensión que teníamos entre nuestra familia. Mi hermano, después de que se graduó, decidió vincularse a la Policía Nacional para ayudar un poco a nuestra familia. Como les contaba, pues éramos de bajos recursos y él siempre pensó como en apoyar a mis padres. Fue una decisión triste para nosotros como hermanos porque compartíamos demasiado con él y como les contaba, era una persona que emanaba mucho amor. Él nos daba tranquilidad y era como quien colocaba los límites en el hogar. Fue triste verlo partir para mis padres, para nosotros, pero él nos pidió que respetáramos esa decisión. De mi hermano, lo que más me gustaba o recordaba era la forma como conciliaba. Él era como el conciliador entre los hermanos y siempre nos aconsejaba de que había que estudiar, había que salir adelante, no solo por nuestros padres, sino también por nosotros mismos. Era como uno dice, el hermano 10, el primero, pero para mí fue uno de los hermanos más especiales, más bondadoso y el hermano que dio todo por nosotros. Mi hermano perteneció a la banda municipal, le encantaba compartir allí, tocaba algunos instrumentos y viajaba algunas veces con la banda. Deporte, no tengo muchos recuerdos, como les contaba, tenía pues 10 años
iba a cumplir 11 y recuerdo muy pocas cosas. Pues de mi hermano realmente no conocí relaciones amorosas porque quizás no había como, no compartíamos esas cosas porque él tenía 22 años y yo tenía 10 años y era como imposible uno compartir esos secretos o esa parte con una niña. Mi hermano no recateaba comida, le gustaba prácticamente todo y así salí yo. Nos encanta pues todo lo que nos prepara mi mamá, el sancocho, los frijoles, los espaguetis, o sea, todo es rico para nosotros. No, mi hermano siempre estuvo con nosotros y antes de ingresar a la policía, él trabajó en varios negocios de acá de Filadelfia. Trabajó en la esquina que queda cerca al banco donde estaba un almacén de Zipa. Él trabajó muchísimo tiempo, como les cuento, era parte fundamental en la familia. Era el mayor y ayudaba a mis padres con el resto de hijos porque como les contaba, 10 hijos. Era una responsabilidad enorme y él se tomó muy bien como el papel de hermano mayor. Cuando él estuvo en la policía, la comunicación se hacía por cartas. Recuerdo que le mandaba a mi mamá unas cartas muy bonitas, las mandaba en hojas de cuaderno, tenía una letra hermosa y allí le expresaba el amor que tenía por sus hermanas, por sus hermanos, por mi mamá y por mi papá. Y de las muchas cartas que leí siempre le recalcaba que podíamos contar con él y que él estaba lejos y que no era un sacrificio, sino que era más bien una forma de demostrar el amor que nos tenía. Era súper bonito, en ese tiempo sí se utilizaban las cartas, las postales, enviar las fotos y para ese entonces nosotros disfrutábamos mucho del correo que recibíamos de mi hermano. Pues en mi niñez no llegué a sentir eso. En vida de mi hermano nunca sentimos que había preferencia, pero sí es normal en las familias que uno por celos en cuanto a los padres, a los hermanos, uno sienta que hay preferencias, pero yo creo que como papás y como hermanos siempre nos vamos a querer con el mismo amor. Y es de lógica que le tengamos más confianza al papá o a la mamá, alguno de los dos, y que tengamos dentro de los mismos hermanos alguno que nos genere la confianza para tenerlo no solo como hermano, sino confiarle muchísimas cosas. Pues mi hermano la iba muy bien con mi hermana mayor y con mi hermano Daniel. Quizás por la edad eran los mayores y nosotros pues estábamos muy chiquitas como para mantener en la calle con él o mantener mucho contacto. Sí jugábamos, lógico, pero había situaciones y muchas cosas que no hacía con las menores. Cuando mi hermano anunciaba que iba a regresar a casa, nos daba muchísima felicidad. Mi mamá siempre le preparaba pues lo que más le gustaba, lo esperábamos con muchísimo cariño y era triste porque realmente compartía poco con nosotros. Quizás los días libres o de descanso eran 2 o 3 y realmente yo recuerdo que se me iban volando. Mi mamá en ese entonces mantenía muy pendiente de las noticias y mi papá y pues a veces nos daba mucha tristeza la violencia que había en ese entonces en el país y cómo las noticias, no sé si amarillistas o mostrando la realidad de lo que pasaba, ella mantenía como muy conectada y sí, manteníamos como rezando mucho, como pidiendo mucho de que no le pasara nada, porque la situación en 1990 era difícil y él lo tenían en una zona roja, en una zona muy peligrosa. Manteníamos con el Jesús en la boca, pero creo que siempre estuvimos como muy conscientes de que algo le podría pasar. Entre las anécdotas jugaba muchísimo con nosotros. Cuando nos jaloneábamos del cabello mis hermanas y yo,
Él siempre se metía en medio y nos decía, oílas como están de peleonas, tienen que quererse porque es que son hermanas, ni porque fueran enemigas, ni a ver, juguemos. O sea, siempre era como esa persona que nos entraba, era como un polo a tierra a pesar de que éramos tan niñas. Yo recuerdo que era muy buen estudiante, perteneció a la banda, era una persona muy noble y muy activa, y quienes tuvieron la posibilidad de estudiar con él, que me he encontrado algunos, me dicen, yo recuerdo a Gerardo con mucho cariño por su nobleza, no se metía con nadie, era una persona que respetaba muchísimo. Y lo que escucho, a pesar de que han pasado muchos años, solo son conceptos buenos. Era una persona muy callada y no recuerdo haberlo visto como mal geniado, como de mal humor, no. Siempre recuerdo de él una bonita sonrisa. Mi hermano era feliz cuando estaba con toda su familia. Él tenía un amor muy grande por mis papás. Para él la prioridad siempre eran sus papás y sus hermanos. Y eso hacía que lo quisiéramos como muchísimo más, porque a veces yo no decía que era mi hermano, yo lo tomaba como un papá más porque era quien apoyaba a veces mis tareas, era quien cuando había que regañar lo hacía. Y de él solo tengo como recuerdos pocos, pero muy bonitos. Creo que siempre le hicimos sentir nuestro cariño. Cuando llegaba a visitarnos, cuando compartíamos, cuando nos aconsejaba, siempre estuvimos como muy pendientes de él, y de pronto sí faltó más abrazos, más besos, decirle que lo amábamos, porque él murió a sus 23 años, estaba empezando a vivir, y creo que uno a esa edad es donde necesita mucho más afecto, pero nosotros no tuvimos la oportunidad de brindárselo. Bueno, recuerdo que estaba en casa, mi mamá le gustaba verse Misión del Deber, que era pues un programa donde mostraban unos soldados que estaban en peligro. Ese día, normal, como todas las veces que mi mamá se sentaba con nosotros a verlo, estábamos viendo el programa y mi mamá empezó a llorar muchísimo, y lloraba y lloraba. Yo recuerdo que me le dije, mami, ¿usted qué tiene? Y yo, no, es que me da un pesar de esos soldados y ve a su hermano por allá lejos. De ese día recuerdo que mi mamá estuvo muy melancólica, muy triste, viéndose ese programa. Hasta le dije, no, mamá, no se vuelva a ver eso ¿para qué? Bueno, la noche transcurrió, nosotros pues rezábamos, nos acostábamos en ese entonces muy temprano, tipo 8:30. A medianoche sentimos que tocaron la puerta, la tocaron de una forma agitada, y mi papá pues no quería abrir. Cuando le dijo el comandante, soy el comandante, tengo que decirle algo. Mis papás salieron y les dijo pues que mi hermano había sido asesinado en la zona donde se encontraba, y que no pudieron hacer nada por él porque la guerrilla había retenido su cuerpo. Entonces él se ahogó con su misma sangre. Nosotros bajamos, empezamos a llorar, y fueron momentos muy duros porque como él estaba tan lejos y era zona roja, su cuerpo lo trajeron a los 3 días de ser asesinado. Y fueron momentos duros porque pues éramos muy niñas y como que no éramos capaces de asimilar que la guerra ya nos había tocado directamente a nosotras, y que iba a quedar un vacío, y que se había ido una persona especial, el hermano mayor, el hermano que más queríamos, el hermano que siempre estuvo ahí y que se fue para apoyarnos. Son momentos y cosas que uno no supera. Han pasado ya 32 años.
Su muerte fue el 10 de febrero de 1991, 32 años en que siempre está presente, en que miramos sus fotografías y lo recordamos con muchísimo amor, en que pensamos quizás que se fue muy joven, que le faltaba mucho para vivir, que necesitábamos más tiempo con él, pero también sabemos que las cosas pasaron así y pasaron por algo. Mi mamá a veces lo recuerda y a veces lo menciona, pero como mamá y, o sea, como padres, sabemos que siempre lo tienen presente, pero ella no habla con mucho de él porque todavía sigue como el dolor ahí latente. Igual pasa con nosotras. Uno no quisiera vivir a la edad de 11 años, sentir que la guerra lo golpea, que lo que vemos en las noticias pasa en nuestra propia familia, tener que despedir a alguien que se ama muchísimo, a alguien que siempre dio lo mejor. En su entierro, pues recuerdo que nos acompañó todo el pueblo. Era un joven que la comunidad estimaba por su participación en la banda, por su forma de ser, y fue un entierro que dolió mucho más, porque hubo mucha compañía, hubo demasiada tristeza entre la gente, no solo entre la familia. Y entonces ahí es donde pensamos de que realmente las personas jóvenes que toman esta decisión lo arriesgan todo, y la gran mayoría lo arriesgan es por su familia, de pronto por cumplir un sueño, porque siempre les ha gustado la vida militar. En el año 2007, cuando decido publicar mi libro, eran pues 15 años recopilando los textos, pensé, voy a publicar, pero no tengo algo que le haga un homenaje o que recuerde un poco a mi hermano. De allí nace el poema Guerra que duele, elegí a mi hermano. Un 10 de febrero llegó la muerte con su traje negro, borrando las alegrías nuestras. Mi casa se llenó de miedo, soledad y tristeza, pues sus pasos se los llevó una bala propia de la guerra. Guerra que duele y asesina a los que amamos y anhelamos tener siempre en nuestras vidas. A las 12 de la noche la puerta sonó, trayendo un oficial la noticia, que en una emboscada cayó, agotándose lentamente su risa. Han pasado 16 años y las cicatrices siguen vivas. Nos quitaron un hombre bueno en una noche de pesquisa. Mis lágrimas las pulen los recuerdos de días de juego, amor y ternura. Era mi hermano mayor, el que un día me enseñó a ser noble de corazón. La guerra se lo llevó en una noche de vigilancia por cuidar a otros, pero a él nadie me lo cuidó. Guerra que duele y asesina a los que amamos y anhelamos tener siempre en nuestras vidas. Un 10 de febrero llegó la muerte y no lo presentía. Lo amaba tanto y el mundo lo sabía. El tiempo no pasa en vano. Tenía solo 11 años cuando aprendí lo peligroso de la guerra. Hoy que tengo un poco más, lucho por borrar esa noche desolada de mi alma, dejando la guerra atrás y promulgando la paz. Guerra que duele y asesina, esperanza, amigos y familia. Desde mi interior busco las ruinas de ese rencor para que en mí la paz viva. Guerra que duele y asesina. Te busco en mi afán de colgarte en una esquina, donde no puedas violentar más vidas de este país que sufre en tu compañía. El poema cuenta un poquito la historia de cómo fue su muerte y cómo esto causa gran tristeza en nuestra familia y cómo la guerra sin querer nos toca tan de cerca y a tan corta edad, porque muchas de mis hermanas quedamos de 11, 8 años. Pues yo creo que las personas que mueren no se van del todo. Yo creo que siempre ha estado presente. Poco después de su muerte tuve muchos problemas para dormir.
porque yo sentía su maleta arrastrando, sentía sus pasos, lo escuchaba. Y poco a poco y a medida que fui creciendo, tuve que superar esa partecita. Y digo que siempre está presente porque a la hora de escribir lo tengo muy presente en mis momentos tristes, en mis momentos alegres y de triunfo. Creo que soy lo que soy, una mujer de valores porque lo aprendí de él. Compartimos pocos, 10 años no es mucho para compartir con un hermano, pero yo de él me robé todo lo bonito, lo noble, lo inteligente que era una persona que a veces le gustaba escribir y lo sé porque le mandaba unas cartas muy hermosas a mi mamá y siempre tuvo como ese amor familiar. Bueno, fue difícil la muerte de mi hermano perteneciendo a la policía. Ya luego, años después, mi hermano Germán Darío escoge también la vida militar. Él ingresa como soldado profesional, allí pasó 13 años. Nosotros hablábamos mucho con mi mamá de que no podíamos dejarnos como llenar de sus miedos, de esa inseguridad de que algo le va a pasar. Gracias a Dios, pues estuvo allí 13 años, no le pasó nada. Creo que él disfrutó mucho su vida militar, pero llegó un momento que dijo, no quiero estar más acá, quiero hacer otras cosas, quiero compartir más en familia. Y también era complicado porque las navidades eran muy tristes, faltando ya 2 hermanos. Y hablando de las navidades, cuando nos reunimos nosotros sentimos como esa presencia bonita, porque han pasado años y somos una familia numerosa y muy unida, donde nos reunimos mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñados, y compartimos lo bonito de la Navidad, que no solo es como los regalos, es el amor que podemos dar en esa época, las risas que podamos rescatar del otro, compartir las novenas, la natilla, el buñuelo. Además nos reunimos para hacer empanadas, tamales, la morcilla, la fritanga, y todo eso que hacemos es para reunirnos, para seguir siendo como esa familia bonita, esa familia unida que mi hermano Gerardo siempre quiso tener. Mi hermano, en una sola palabra, lo definiría con la palabra nobleza. No conocí a alguien más noble, o no lo he conocido, a alguien que diera tanto por su familia y que a pesar de que han pasado muchos años, es uno de los recuerdos bonitos. Creo que muchas veces no lo recuerdo con lágrimas, la mayoría lo recuerdo es con risas, porque aprendí a rescatar del dolor como lo más bonito. El dolor también debe enseñarnos a crecer, a guardar como esos recuerdos de las personas que se van. Y sabemos que siempre nos va a suceder que desde el alma se recopilan muchas emociones y que debemos aprender como a tener presentes las que nos llenan la vida y la mente de positivismo. De mi hermano, las cartas, tenemos algunas menciones que le entregaron. Pues recuerdo que su entierro vinieron algunos compañeros, pero en sí que se le haya hecho un homenaje después de muerto, no. No recuerdo porque mantenía pues inmersa en mis estudios y era mi papá y mi mamá quienes se encargaban pues de todo lo que siguió después de su muerte. Bueno, hermanito, sabes que a pesar de todo lo que pasó, te sentimos presente en nuestra familia. Y en este programa quise hacer homenaje a ese ser maravilloso que fue mi hermano. Hermanito, gracias por el tiempo que compartimos juntos, por las enseñanzas, y sé que estás presente en nuestros días tristes y alegres. Gracias y mil gracias por esa unión familiar que nos enseñaste a tener y que aunque no estés, día a día sigue latente en nuestros corazones.